El tema de esta predicación, hermanos, le hemos colocado leyes penales. Leyes penales. Durante la semana, prácticamente todo el año, los noticieros están constantemente arrojando información de incidentes en los municipios, en los estados, en el país, en el mundo entero, de gente que pretende poner o tomar con sus manos la propia ley. Vivimos en un país llamado México, hay leyes que nos gobiernan, sin embargo esas leyes realmente no se están poniendo por obra. Ahora, usted y yo como cristianos, somos cristianos, ¿verdad que sí? Amén. Como cristianos, Jesús dijo que seríamos la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Es decir, nuestra vida en esta tierra reflejaría a Cristo. Nuestra manera de vivir sería de tal manera que podremos mostrar la grandeza de un Dios eterno. El capítulo 20 del libro del Éxodo, a partir del versículo 12, me parece, en adelante, encontramos la segunda parte de los 10 mandamientos. Recordemos que los primeros 5 mandamientos tienen que ver en la relación de Dios con el hombre. Encontramos el mandamiento de no tener dioses ajenos, no tomar en vano el nombre de Dios, etc. Pero a partir del versículo 13 encontramos los mandamientos que tienen que ver en relación a la convivencia como seres humanos. Y en el texto 13 encontramos el no matarás, ¿cierto? Entonces, a partir del versículo 13 encontramos un mandamiento que Dios establece que el hombre no tiene por qué quitarle la vida a otro ser humano. Sin embargo, cuando llegamos a Éxodo capítulo 21, versículo 12, encontramos la famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿Se contradecirá Dios? Surge la pregunta. Déjeme darle una definición de lo que son leyes penales. Las leyes penales están orientadas a la protección de bienes jurídicos. Estas leyes penales son normas que actúan como un mandato o una provisión y adicionalmente contiene una sanción y se aplicará en caso de que no se cumpla la norma. Es decir, las leyes penales están orientadas, hablando terrenalmente en el país de México, para que nosotros vivamos como sociedad en respeto, en convivio mutuo. En el momento que se violentan, entonces hay una sanción para corregir esa mala orientación. Eso es terrenalmente hablando. El propósito de Dios cuando abordamos temas como estos, recordaba mucho en la mañana cuando revisaba esto, 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta, hermanos? Toda, incluyendo los textos que hemos leído y que vamos a estudiar con la ayuda de Dios. Y dice que esta escritura es por Dios inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta tarde Dios va a instruirnos como iglesia en esta área tan importante como es la convivencia en sociedad. Ahora, Dios no quiere hacernos buenas personas. Escuche esto. Dios no tiene como prioridad hacer de cristianos buenos cristianos. No, quiere hacernos personas nacidas de Dios que con nuestras vidas glorifiquemos al Señor. Obviamente, ser bueno va implícito en esa vida nueva en Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es decir, comienza una nueva vida en Dios, un nuevo estilo, una nueva perspectiva de vida. Esto es muy importante, hermanos. Amén. Las leyes que Dios nos dio a nosotros, los principios y las normas que Dios nos dio a nosotros, tiene que ver con hacernos conscientes a los seres humanos, a los cristianos, de nuestras acciones. ¿Escuchó eso? Las leyes que de Dios recibimos a través de la palabra tiene como propósito, como objetivo,
hacernos conscientes de nuestras acciones que tienen consecuencias. Todo lo que hacemos, todo lo que decidimos tiene consecuencias. Por eso Dios nos las deja para que antes de que actuemos, escuche esto, tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Así es de que consideremos esto que vamos a recibir de parte de Dios como una enseñanza donde Dios quiere que maduremos y que estas leyes ahora, para usted y para mí, como iglesia en el siglo XXI, se convierten en principios que nos orientan en cómo debemos de actuar como personas cristianas, justas y temerosas de Dios. Amén. Ahora, con eso en mente, vamos a ir a Éxodo capítulo 21 y vamos a leer el versículo 12. Y aquí comenzamos a ver lo que Dios establece. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Aquí Dios establece que cuando una persona intenta, ahora, antes de que continúe en ese punto, ¿por qué surgen los pleitos, hermanos? ¿Dónde tiene el origen de un pleito? ¿Saben dónde? En una discusión. Todos los problemas que el hombre tiene comienzan con una discusión mal entablada. Y cuando se sale del lugar, entonces llega al punto de la violencia. Y en ese momento se pierde la cordura muchas veces y el hombre actúa bajo arrebato. Dios entonces establece a través de este pasaje y nos habla a nosotros de cómo se debe de aplicar esta palabra de parte de Dios. Y dice el versículo 12, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Es decir, aquí Dios establece que la única manera para resarcir el daño de haber matado a alguien, ¿cuál es? La pena de muerte. La pena de muerte. No hay otra manera como puede pagarse un daño. Ahora, no es en Éxodo 21 donde encontramos nosotros por primera vez la pena de muerte. La encontramos en el Génesis. Y vamos a ir a Génesis capítulo 9, versículos 6 y 7. Y vamos a ver cómo nosotros encontramos en la Biblia por primera vez el tema de la pena de muerte. Génesis 9, 6, 7. Recordemos que Dios, después del diluvio, donde Dios preserva a la raza humana a través de Noé y su familia, 40 días y 40 noches, después del diluvio, Dios le permite a Noé salir avante con su familia, salen del arca, etc. Y nos encontramos en Génesis 9, 6 y 7, después de ese momento que salen del arca. Ya está Noé en la tierra con su familia y entonces Dios le dice lo siguiente: Noé, vas a comenzar una nueva etapa en esta tierra. Tú con tu familia vas a comenzar, pero bajo estas normas y estos estatutos. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Aquí Dios le dice a Noé: si alguien de tu familia o alguien de esta gente que está aquí mata a un hombre, el otro tendrá que pagar con su propia vida. Ahora, ¿por qué? El mismo texto nos da la respuesta al final. Porque a imagen de Dios, ¿qué, hermanos? Es hecho el hombre. Es decir, Dios en ese momento dice: porque el hombre fue creado a imagen mía. Cuando tú le quitas la vida a alguien, estás atentando contra la misma creación de Dios. Estás desafiando a Dios, lo estás confrontando. Por eso Dios establece esta ley. Nadie le puede quitar la vida a nadie. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque regularmente el hombre es vengativo por naturaleza. Tú me hiciste, tú me la pagas. Si tú me golpeaste a mí y me mandaste al hospital, yo te voy a mandar al cementerio. El hombre por naturaleza es vengativo. Y Dios le dice al hombre: tú no tomarás en tus manos la venganza es mía. Ahora, cuando tú decides desobedecer y aplicar tu ley, Dios te dice: hay consecuencias. Amén. Aquí es donde encontramos,
aquí es donde encontramos por primera vez la pena de muerte después del diluvio. Y nos dice por qué. Volviendo a Éxodo capítulo 20, versículo 13, encontramos dos tipos de asesinatos. Vaya conmigo rápidamente. Éxodo 21, 13. Encontramos en el texto 13 dos tipos de asesinatos que registra la Biblia. Escuche esto. Número 1, encontramos un asesinato accidental. Y encontramos otro premeditado y con alevosía. Dice el texto 13: mas el que no pretendía herirlo, es decir, había una discusión, llegaron a los golpes, pero no era su intención matarlo, dice el texto 13, sino que Dios lo puso en sus manos. ¿Sabía usted que Dios es soberano y nadie muere por accidente delante de Dios? Dios determina la muerte del hombre porque Él es Dios. Pero hay momentos, eventos en los cuales sin querer hay accidentes y la gente muere. De repente usted va en carretera en su auto, en la autopista, y aparece alguien ahí ebrio que se cruza, no lo ve, no pudo enfrenar, lo golpeó y murió. ¿Fue intencional? No, fue un accidente. Por la influencia del alcohol en otra persona. Entonces dice aquí Éxodo 21:13, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, es decir, un accidente, entonces yo te señalaré el lugar a donde ha de huir. Y aquí nos habla de las ciudades de refugio. Nos está diciendo aquí este texto 13 que hay momentos accidentales en los cuales una persona va a morir. Y Dios estableció en ese momento lugares de refugio, donde la persona iría a refugiarse mientras se llevaba a cabo un juicio. Y después, entonces, se iba a dictaminar la sentencia final. Ese es por un lado, la muerte accidental. Pero el texto 14 nos habla de la muerte premeditada. Pero al que se enoje con su prójimo y lo mate a sangre fría, a ese sí. O sea, hay tipos de muerte, hermanos. Hay gente que piensa y premedita. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque toma en sus manos la venganza. Dios dice: pero si alguno se enfureciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Es decir, aunque venga al templo y se refugie aquí en la iglesia, no, a ese lo buscas y que pague con su vida los hechos que cometió. Porque el hombre fue creado a imagen de Dios. No tienes por qué tú quitarle la vida a nadie. Déjale a Dios o deja a las leyes la justicia. Eso es lo que Dios nos enseña, hermanos. Amén. Sigamos con la siguiente ley o el siguiente principio. Versículo 15. El que hiriera a su padre o a su madre, ¿qué dice, hermanos? Parece muy drástico esto, ¿no? Si aplicáramos esto en el siglo XXI, muchos hijos aquí no estarían. Esta palabra que encontramos aquí, o el verbo herir, es el mismo que encontramos cuando Moisés mató al egipcio. ¿Se recuerda? Cuando iba a escapar o cuando iba a salir Israel de Egipto y vio que el egipcio maltrataba a un hebreo, entró Moisés y lo golpeó. Bueno, es el mismo verbo. Habla de un golpe de muerte. Entonces, lo que el texto está diciendo es de que si hay un hijo que golpea a su padre y le da un golpe malintencionado, entonces dice, ese morirá. Y esto es fuerte, hermanos. Esto es fuerte lo que Dios establece en este lugar. Versículo 17, ahí mismo, en Éxodo 21. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, ¿qué, hermanos? Morirá. Dice otra versión, el que insulte a su padre o a su madre. Hermanos, no solamente los golpes matan a los padres. Hay algunas palabras que los hijos dicen que lastiman más que un golpe, hermanos. ¿O no? Hay palabras que provocan heridas de dolor
en el corazón de los padres que los hijos pronuncian. Y en el tiempo que se escribe esto, hermanos, era penado con muerte cuando un hijo intentara conducirse así hacia sus padres. Hoy, tristemente, en el siglo XXI, encontramos una generación muy joven que es muy irreverente con sus padres. No obedecen, son respondones, se enojan, demandan derechos, exigen beneficios, y es una generación totalmente malcriada, hermanos, mal formada. Y la Biblia enseña de que tiene que ser de mucho respeto la relación padre e hijos. Yo leía una frase cuando estaba estudiando esto y decía esta frase lo siguiente: los hijos que a sus padres le faltan el respeto no van a obedecer en ningún lado normas y leyes. Si no pueden respetar a sus padres que tienen cerca, mucho menos las reglas y normas que encontramos aquí donde vivimos. Vamos a ir a entender un poco más y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 22. Para Dios tiene el mismo peso un golpe que una mala palabra de los hijos hacia los padres. Usted me alcanza. Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, escuche, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, estos casos se ven muy comunes en el siglo XXI, hijos respondones que no obedecen. Entonces, dice el texto 19, lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivía, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué, hermanos? Lo apedrearán. Fíjese, pena de muerte para los hijos rezongones, para los hijos desobedientes. Ahora, usted dice: pastor, como que es muy drástico Dios, ¿no? Como que de repente exagera. ¿Sabe que cuando esto se escribe, estaba Israel a punto de entrar a la tierra prometida? Si no se corregía este asunto de respeto entre padres e hijos, pregunta, ¿qué generación o qué sociedad iba a entrar a la tierra prometida? ¿Sabe cuál? Ninguna. Porque entre ellos mismos se iban a autodestruir. La familia que no pone normas y leyes en su casa, hermanos, se autodestruyen, se autocorrompen. Es necesario colocar respeto en la familia. Amén. Entonces, la Biblia es muy clara. Versículo 22. Bueno, el 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero. El hijo que no respeta a sus padres no respeta autoridad, hermanos. Así de sencillo. Antes de que volvamos al texto, quiero leerle Proverbios 20:20. Escuche lo que dice. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, dice Proverbios 20:20. El hijo que le falta el respeto a sus padres, que lo golpea, que lo insulta, hermanos, camina o vive en tinieblas. Vive en esta tierra sin sentido y sin rumbo. Eso es muy importante, hermanos. Vamos a volver a Éxodo 21, versículo 16. ¿Ya está conmigo ahí? Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. ¿Ya está conmigo ahí? Es una ley penal. Se la voy a leer en otra versión. Escuche muy bien lo que dice el mismo texto, pero una versión un poco más entendible. El que secuestre a una persona
ya sea que lo haya vendido o que aún lo tenga en su poder, será condenado a muerte. Dice la Biblia que el secuestro, quien lo comete, es pena de muerte. Está aquí en la Biblia. Hoy como nunca encontramos este fenómeno mal en la sociedad en la cual vivimos. Te secuestran por todo y tristemente algunas familias sufren por ello. La Biblia dice que el secuestrador tiene que morir y coloca el secuestro en el mismo lugar que quitarle la vida a otra persona, hermanos. Gracias a Dios, aquí donde estamos nosotros, pues no hemos vivido esas experiencias. Sin embargo, pues Dios nos habla y nos instruye para tener mucho cuidado nosotros con este tipo de acciones. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 18 versículo 20. Ezequiel capítulo 18 versículo 20. El pecado, hermanos, es algo que está en el ser humano de manera inevitable, ahí está. Y ese pecado nos puede llevar a cometer acciones, las cuales muchas veces nos lamentamos si no se toma con cordura. Dice Ezequiel 18:20, ¿ya lo tiene? El alma que pecare, ¿qué, hermanos? Esa morirá. Así dice la Biblia. El hombre que peca tiene como consecuencia la muerte. Y esto es muy importante, hermanos. Todos los seres humanos tenemos un botón de autodestrucción. Lo único que nos controla es Dios y su palabra. Si no fuera por la gracia de Dios, quién sabe si aquí estaríamos nosotros vivos o si existiéramos. Pero la Biblia dice que el hombre que peca tiene como consecuencia la muerte. Texto 32, ahí mismo en Ezequiel 18. Pero ¿qué dice Dios cuando ve todo esto en los seres humanos? Dice Ezequiel capítulo 18 versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. ¿Qué quiere Dios? Que nos convirtamos, que vengamos a Cristo, que no sigamos en esa vida de autodestrucción. Viviendo en pecado nos vamos a autodestruir en esta tierra. Por eso Dios establece su palabra para guiarnos. Vamos a volver rápidamente a Éxodo 21 versículo 18 y continuemos con las leyes penales. Y vamos a ver ahora las leyes en relación a los pleitos. Usted ha visto seguramente escenas o momentos donde la gente se agarra a golpes y todo comienza con una discusión mal manejada. Bueno, aquí encontramos en la Biblia qué se debe de hacer cuando sucede eso. Versículo 18, ¿ya lo tiene? Además, si algunos riñeren o algunos hombres se pelean y uno hiriera a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente que hará que, hermanos, le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. Es decir, hay un pleito entre dos personas, uno de ellos le pega al otro, no lo mató, pero según la Biblia es responsable de pagarles sus curaciones y pagarle por el tiempo que no trabajó, si no murió. Versículo 20. Si alguno hiriera a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Entonces encontramos aquí la escena de un amo con su esclavo, con su siervo. Y usted puede decir, pastor, aquí ya no tenemos esclavos en el siglo XXI, pero hay empleados. Si alguien te ayuda en la casa con el aseo, con el trabajo, tú no puedes agredirlo. Si lo agredes, entonces hay consecuencias. Texto 26, ahí mismo, y 27. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Es decir, el amo, el patrón, le pegó a su empleado y de ese golpe le quitó un diente, tú tienes que dejarlo en libertad.
porque Dios protegía o Dios protege a las personas en esa posición. Esto es bien importante, hermanos, lo que estamos leyendo aquí con la ayuda de Dios. Son estatutos ahora, principios para nosotros que nos ayudan a regular nuestra vida y cómo conducirnos. Texto 21, de Éxodo, el 22, del capítulo 21. Si alguno riñere e hiriere a una mujer embarazada y ésta abortare, es decir, aquí es otro ejemplo. Hay un pleito, igual dos hombres, y de repente pasa una mujer caminando embarazada y por alguna razón accidental alguien la empuja de los dos que están peleando y esta mujer pierde su bebé. Dice el texto 22, serán penados conforme a los que les impusiere su marido de la mujer y juzgaren los jueces. Es decir, si murió el bebé, los dos que estaban en pleito ahora se hacen responsables de lo que decida el esposo o los jueces. 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagaréis vida por vida. Es decir, los que se agarraron a golpes y que de manera accidental hicieron esto con la mujer embarazada y moría la mujer también, tendrían que pagar con su propia vida, hermanos. Esto es impresionante lo que estamos leyendo, hermanos, de parte de Dios. No solamente es hacer las cosas por hacerlas. Nuestras acciones tienen consecuencias. Tenemos que medir nuestros actos. Tenemos que pensar antes de hacer, porque si no, entonces entramos en un terreno de asumir responsabilidades. A partir de hoy, la iglesia aquí tiene más conocimiento de cómo conducirse como persona en este lugar, hermanos. Amén. 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por qué, hermanos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el castigo tiene que ser proporcional al delito. ¿Escuchó eso? El castigo tiene que ser proporcional al delito. Me diste un golpe y me quitaste o me lastimaste un ojo, la única manera es pagando con tu propio ojo. Por eso mejor no te metas en pleitos. No ganas nada ahí. O no ganamos nada en esos lugares, hermanos. Vivamos en paz en el Señor. Es lo que dice el texto 25. Vamos al texto 28 para ir concluyendo de Éxodo 21. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás, y su dueño se lo hubiere notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado, y también, ¿qué, hermanos? Morirá el dueño. Cuando leemos esto a simple vista, tal pareciera que fuera importante el animal. Pero lo que Dios nos está hablando aquí, hermanos, es a no ser negligentes con lo que tenemos. A no ser negligentes. No está hablando del animal precisamente, está hablando de la negligencia del dueño. Quitemos el buey y pongamos un perro. Tú tienes un perro que muerde y sabes que a la gente se le va encima. Tú lo dejas en la calle y sabes que va a morder a una persona. Es negligente de tu parte hacer esas cosas. Ahora, quita el perro, pon tu auto, pon tu bicicleta. Tú sabes que tu carro no funciona bien y lo prestas a alguien y sabes que el carro se va a descomponer. Dios te dice, no seas negligente. Sabes que se va a descomponer, no lo prestes, no lo des, porque entonces tú tienes que pagar el daño. Si se muere el otro en tu carro que estaba mal, tú tienes que pagar, porque tú fuiste negligente. Dice el texto
29. Pero si el buey fuera corneador, es decir, cada dueño sabe de sus cosas, ¿verdad? Sabe cómo están sus cosas. Tú sabes cómo funciona. Entonces, cuando alguien viene o tú lo sueltas, tú ya sabes las consecuencias. Hermanos, Dios quiere que seamos personas que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, con una vida diferente como cristianos. Amén. Dice el texto 30. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Es decir, primero hablamos en el versículo 28, nos habla del animal si corneara a alguien, pero es aplicable para una mujer, para un hombre, para un hijo, para una hija. El asunto es el mismo, es a no ser negligentes, hermanos. Y aún más, en el texto 33 otra vez lo enfatiza. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayera allí un buey o un asno, el dueño de la cisterna pagará el daño. No es tanto el pozo ni la cisterna, es que, hermanos, la negligencia. No seamos negligentes como cristianos. Seamos cuidadosos. No demos lugar a problemas. No permitamos que nuestra vida negligente nos acarree más problemas, porque las consecuencias son muy fuertes, hermanos. Esta tarde Dios nos deja una palabra muy grande y con un peso muy importante, hermanos. Esto que hemos leído, usted dice, pastor, ¿qué hacemos con esto? Pongámoslo por obra. Son principios cristianos para vivir mejor. Aunque el otro no lo haga conmigo, yo lo voy a hacer como cristiano y así voy a honrar el nombre del Señor.